Saludos y bienvenidos a Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. Hoy vamos a buscar en la más profunda arqueología genética. Quiero decir con esto de que si tú, que me estás escuchando en estos momentos, tienes ADN Atlante. Y para ello saludamos a la maestra, especialista en tantas disciplinas como registros acásicos, y me refiero a Yolanda de Graillet. Yolanda, muy buenos días, bienvenida a Sapiens. Buenos días, un placer como siempre, Ferran. Antes que nada tengo que felicitarte por el exitazo de tu programa Registros Acásicos. Sí, la verdad es que he recibido un montón de llamadas, muchas personas interesadas, no doy al abasto, no puedo contestar a todo el mundo, pero bueno, poco a poco la energía va fluyendo y sobre todo la gente está más conectada con todos estos temas, lo que beneficia al planeta en general. El tema que nos ocupa hoy, Yolanda, es una cuestión. Por ejemplo, si decimos Egipto, pues hay gente que incluso sin estar en Egipto se siente muy atraída. Si otras podemos decir, no sé, Perú, y hay gente sin haber estado en Perú que se siente muy atraída. Y si decimos Atlántida, de golpe y porrazo hay como una especie de taquicardia, un refluir, algo se activa en nuestra genética. ¿Qué opinas? Sí, mi teoría es que sí, que precisamente en el ADN, de la misma forma que funciona la biodescodificación y las constelaciones, yo creo que ahí guardamos toda la información de nuestros ancestros y somos genéticamente los supervivientes. Entonces ahí, cuando meditamos, estamos descodificando y recibiendo todo lo que pasaron. Para mí el karma un poco también es eso, ¿no? Cuando tú meditas y ves otras vidas, no es que tú en otra vida hayas, sino que quizá un ancestro tuyo y tú tengas esa información ahí guardada. Entonces la activas. Ahí es cuando se manifiesta un bloqueo y con registros, constelaciones, cualquier terapia, puedes desbloquear y limpias todo tu árbol genético. Por eso muchas veces conectamos con la Atlántida, con el país de Mu, Lemuria, porque son memorias que tenemos y que además nos influyeron muchísimo por cómo aparentemente se destruyó la Atlántida. Entonces tenemos ahí un recuerdo muy doloroso aún. Si no fuera por los textos de la mano, del pensamiento del corazón de Platón, diciendo más o menos que más allá de las columnas de Hércules hay un gran continente, ¿no? De no tener este dato, ¿qué sucedería? ¿Tendríamos este mismo resonar con una antigua civilización o no? Sí, porque hay, y cada vez más, muchos testimonios. Hay una obra de un investigador, José Álvarez López, que se llama Atlántida Reconstruida, y este hombre es matemático, es científico, y aparte hay muchísimos investigadores que han estado, mira, yo me acuerdo, cuando tenía 12, 13 años iba a la biblioteca y había ya vídeos, aquellos VHS, donde te reconstruían las carreteras de la Atlántida, si estaba en esta zona, si estaba en otra, cómo se hundió. No solamente está el Dulcinea de Platón, hay más cosas, hay algunos otros textos antiguos que se están descubriendo. Y ahora justo en concreto yo estoy leyendo a Murray Hope, que tiene una colección de libros muy interesantes, Susurros de la Atlántida, Susurros egipcios, donde recupera toda la memoria de dioses y cómo se trabajaba. Entonces yo creo que claro, Platón, por ser quien es y por la trascendencia que ha tenido para la historia de nuestra humanidad, le da una relevancia, pero cada vez más están surgiendo datos. Recordemos, por ejemplo, que ahora tenemos todos muy claro que Grecia existió Aquiles y Troya, ¿no? Vemos las películas, pero es que hace 100 años esto no se sabía. Todas las historias de Homero
quedaban en el marco de la literatura, porque no se había descubierto aún el estrato de la Atenea séptima, y a partir de las pruebas del carbono 14 ya se vio que esa Atenea, ¿me entiendes, no? Arqueológicamente, cuando hicieron las excavaciones, descubrieron que ese es el estrato que pertenecía a los textos de Homero. Y a partir de esos textos se pudo reconstruir esa historia y se han visto vestigios conforme hubo una guerra que coincide con la guerra de Troya por el tiempo que habla Homero. Por lo tanto, claro, tenemos que esperar a más avances científicos. Por ejemplo, claro, estamos hablando de una antigua civilización que, pues, parece ser que hubo un cataclismo que en cuestión de horas acabó desapareciendo presuntamente bajo las aguas de un océano. Pero claro, siempre cabe en este espíritu de supervivencia que haya un éxodo en el cual pues tenga éxito la supervivencia. ¿Tú qué opinas? ¿Hay alguna cierta correlación entre el antiguo Egipto, incluso podríamos decir de los Shem-Shuhor prefaraónicos, de los reyes faraón, con gente, habitantes de aquella civilización que se pudieron salvar de aquel apocalipsis? Sí, efectivamente. Hablamos de varias colonias que se instalan en España, a nivel de Murcia, Andalucía. Se habla ahí de una colonia atlante, y la gran influencia que tienen dioses incluso que existían en la Atlántida, con ese traspaso de información a Egipto. Es decir, exactamente igual que ahora, es un continente donde iban viajando. Entonces había muchos habitantes que estaban en Egipto, eran culturas que se conocían, amigas, hermanas, y de la misma forma que Grecia y Roma comparten dioses, Atlántida y Egipto también, pero no son unos dioses, digamos, en los que, bueno, no creo en un dios que no son palpables, no, estamos hablando de seres palpables. No sé si me explico. ¿Pudo suceder como, pues, en el siglo XIX, creo que fue la explosión del Krakatoa, que se desapareció toda una isla? ¿Pudo suceder un evento de este tipo, un cataclismo de este tipo? O a veces me queda, Yolanda, aquella pregunta que tienes que liberarla, ¿no? Si realmente la Atlántida no era un continente de tierra, sino que era una gran estructura, ¿sabes? Una estructura artificial que flotaba sobre el mar y que realmente no se la tragaron las aguas, sino que se fue. Me queda siempre esto en el tintero mental. Bueno, porque yo creo que son memorias que tenemos, claro, cuando canalizamos es muy difícil, o a mí me resulta a veces difícil encontrar luego la correspondencia histórica para verificar. Entonces, yo creo que esta información que me das se cumple en ambos casos, es decir, la estructura que tú visualizas o mucha gente ha visualizado con personas que pudieran ser de esta, bueno, atlantes, es como una macronave espacial, ¿no? Para entendernos, que se instala, y entonces aquí es cuando vienen los extraterrestres, personas fuera de la Tierra. Pero aparte, ¿se instalan dónde? En ese continente. ¿Me explico? ¿Cómo eran los atlantes, Yolanda? Estamos hablando con Yolanda de un tema muy concreto porque ella accede a los registros acásicos y ella ha buscado información sobre esta antigua civilización. Es una manera no convencional cartesiana de acceder a una información que si no nos tendríamos que basar prácticamente en los restos arqueológicos, habidos o no, en los comentarios, como hemos empezado, de textos de Platón, etcétera, etcétera. Aquí estamos cogiendo otra
podríamos decir, otro canal. Sí, dinos. Bueno, como te decía, yo cuando he tenido canalizaciones sobre la Atlántida o he hecho alguna meditación para limpiar esa memoria de dolor por esas inundaciones, digamos que todo nuestro sistema solar no éramos los únicos habitantes. Hay muchas teorías que hablan tanto de otros planetas. En teoría, los atlantes provenían de Venus. Hay otros que dicen que provenían de Sirio. Los dogones provenían de Sirio. Y esas civilizaciones, la roja, la blanca, que se instalan en la Tierra, se instala cada civilización en un continente. Entonces, en concreto el de la Atlántida, como la Tierra está viva, el Pangaea se mueve, se produjo ese cataclismo. Muchas fuentes dicen que ese cataclismo que tú comentabas, como el del siglo XIX, se produjo por malas energías que se estaban trabajando en la Atlántida. Yo esto no lo he llegado a canalizar. Me inclino más hacia el movimiento propio de la Tierra. Y lo que te preguntaba, Yolanda, ¿cómo eran los atlantes en apariencia, en aspecto físico? Bien, yo lo que he podido canalizar son, bueno, lo que yo he visto, son en presente mucho más altos, no gigantes, no se trata de los gigantes de los que habla la Biblia, sino seres más altos, de 2 metros, con una complexión más recia, y con una personalidad mucho más dócil, mucho más afable. Físicamente, digamos, caras más alargadas y angelicales, con lo que nosotros definimos como angelical. ¿Llegaron a tener tecnología avanzada? No es tan avanzada como lo que hemos avanzado nosotros, y te voy a explicar por qué. Nosotros ahora estamos avanzando a un nivel tecnológico, ¿no? Por teléfono, tenemos WhatsApp, mandamos mensajes, pero es que estamos anulando todas nuestras capacidades mentales a través de esta tecnología. Y antes, estos seres no necesitaban esta tecnología porque ya podían comunicarse mentalmente. Nosotros todo esto lo estamos anulando. ¿Me explico? Ellos, la tecnología que nosotros estamos desarrollando vía eléctrica, ya la tenían de otra manera. ¿Estás hablando de telepatía? Sí. Incluso, aún hoy en día, quedan atlantes, ya te digo, memorias atlantes que tenemos nosotros, personas que tienen más o menos, pero aún hay una civilización que que se comunica telepáticamente con nosotros, sí. No sé si has oído hablar de los delfines también. Cuéntalo, siempre ha sido un mamífero que nos ha llamado mucho la atención, los delfines. Sí, porque son unos seres que comunican telepáticamente con nosotros, con la civilización intraterrena. Uh-huh. Entonces hay residuos de esta civilización que han quedado, que han evolucionado con su ADN, y ellos siguen comunicándose telepáticamente, y digamos que el canal de comunicación es a través de los delfines. ¿Qué lenguaje? ¿Cómo podríamos explicarlo para que se entendiera muy bien que hubo en un pasado y en un presente, por lo que dices, alguien y alguienes que utilizan un sistema de comunicación tan ancestral que, aunque parezca antiguo y obsoleto, es realmente lo más moderno y natural? Es que es lo natural. Y de hecho, seguro que todo el mundo tiene algún... Sí, ahora te iba a llamar, ¿no? Alguna experiencia de ahora te iba a llamar y justo me has llamado. Ay, mira, estaba pensando en ti, porque hay esa comunicación vibracional telepática. Esto, lo que nos falla a nosotros ahora mismo en esta época es que no lo desarrollamos por culpa, pues, de la tecnología. Pero ¿cuál era la pregunta? Es que lo estoy canalizando todo y tengo como un dolor de cabeza, ¿verdad? No me acuerdo de la pregunta.
Bueno, esto es normal. Las canalizaciones hacen que priorices una vía sobre la otra. Y esto, los que sabemos de qué va esto, pues es un tópico típico. La pregunta es, ¿a qué nivel se podían llegar a comunicar, por ejemplo, en distancias? Ah, no, es que distancias son planetarias. Uh-huh. Mira, esto es un apartado muy interesante que a veces explico en los cursos. Nosotros siempre hablamos de 7 chakras, pero hay muchos más. En los cursos llegamos a activar hasta el 13º chakra de la iniciación, el chakra estrella, pero luego todo tu cuerpo etéreo hay innumerables capas y capas y capas y capas, porque tú eres uno con el universo. Es como si fuera una malla, como una red. Entonces tú emites una vibración. Si tu vibración es la que conecta con la frecuencia adecuada, puedes conectarte con esos seres y canalizar a esos seres. Yo todo esto es que me acuerdo que tenía 18 años y escribía relatos y en las canalizaciones, claro, yo no sabía que estaba canalizando, yo estaba escribiendo, pero las personas que me hablaban o que se comunicaban conmigo eran delfines y tenían nombre. Entonces a partir de ahí fue cuando yo intenté averiguar y buscar a qué se refería. Y en Hermandad Blanca, la página web de Hermandad Blanca, habla de todos estos temas. ¿Y por qué se dice que hay un vínculo, más que relación, un vínculo con el resonar de los cristales de cuarzo, por ejemplo? ¿Qué relación tenían los atlantes con el cuarzo? Muy interesante. De hecho, hemos canalizado, el curso de cristales etéricos atlantes existe. Son cristales canalizados, por lo tanto, etéricos en el sentido de que son como unos dibujos, pero para mí tienen una clara correlación con los minerales que tenemos hoy en día. La amatista. Entonces, estos cuarzos, no solo cuarzo, hay varios tipos de minerales, son ancestrales en la Tierra, se han creado en millones y millones de años y tienen muchísima información. Pero si tú trabajas con ellos, ya no solo que tengan información, sino que puedes activar la sanación que estos cristales tienen, puedes guardar información como un pen. Es que en realidad serían lo que hoy en día es un pen. Hay cristales que nos guardan esta información y luego la otra persona lo recibe y puede descodificarlo. ¿Por qué siempre ha estado Yolanda envuelta de cierto misterio la tabla esmeralda? Se dice de que la hizo escribir Tot, un rey sacerdote atlante, quien fundó la primera colonia de habitantes, lo que sería ahora del antiguo Egipto, después del cataclismo, de la desaparición de la Atlántida. Sí, Tot el Atlante. Es otro texto que nos ha llegado y que contiene las 7 leyes universales, publicado por Kybalión. Y estas 7 leyes, cada vez, por ejemplo, el principio de vibración, todo vibra. Recuerdo cuando hace poco había una noticia que certificaba que todo vibraba en el universo. Y bueno, esto ya lo decía, ¿no? Los principios, las 7 leyes universales, poco a poco se van confirmando. El principio de mentalismo, correspondencia, para mí el más importante, vibración, polaridad, ritmo, generación, causa y efecto. Estos principios, como es arriba, es abajo, pertenecen a la escuela de misterios egipcia, que es lo que a nosotros nos ha llegado, y a través de una serie de ritos y de pruebas, realmente son la base para comprender cómo funciona el universo. Cada vez lo tengo más comprobado. La tabla esmeralda, ¿realmente qué es? Aparte de un gran misterio, ¿qué es? ¿Qué crees que es? Bueno, para mí
si te fijas, si estudias las civilizaciones antiguas, Sumeria, que tiene los mismos mitos de Noé y de Bayalán, pero con otros nombres, y los mismos dioses, la tabla de Moisés, las tablas de Moisés con las leyes, Ujú. sería la evolución a la tabla de Totel Atlante, que serían los principios que nos deja este ser. Entonces, la Biblia luego lo traduce como las leyes, pero sería simplemente eso, los principios para que entendamos cómo funcionan las leyes del universo, que Tot deja escrito. ¿Por qué se habla de tabla esmeralda? Supongo que ahí vas toda la pregunta. Porque, como te decía, es en la esmeralda, esa piedra, guardó él esa memoria, esa información, la información de los 7 principios universales. Todo esto es muy curioso. Y, por ejemplo, cuando canalizas, Yolanda, para acceder a estas informaciones, y tú, que ya nos has dicho, entre líneas, de que lo haces de chiquitina, la primera pregunta es, ¿cómo lo notas? ¿Cruzas alguna frontera del espacio, del tiempo? Y después, ¿cómo se gestiona esto en una sociedad que todo lo que no se puede demostrar científicamente parece que no existe, ¿no? Y lo que antes era fe ahora es ciencia. Y lo que hoy es fe, mañana será ciencia. Pues exacto, desde pequeñita es como te creas tu mundo, son tus cosas, poco a poco vas descubriendo pues que esto existe, que hay personas que se dedican, que si yo a los 20 años pues ya tuve la primera iniciación de Reiki, ya poco a poco vas abriendo a que todo este mundo existe y a todas las personas nos sucede algún acontecimiento o alguna experiencia que no pueden explicar por métodos, como tú decías, científicos. Y simplemente son cosas que apuntas en un diario y yo lo tenía muy callado, ¿no? Muy oculto, ¿no? Todos tenemos un armario del que salir y, bueno, el mío era este. Y poco a poco, cuando vas descubriendo científicamente, además con pequeñas noticias que no son no salen en los telediarios, pero sí que salen a lo mejor en periódicos digitales, noticias menores, en el Nature, en revistas científicas, vas comprobando que aquello que viste, que aquello que soñaste, que aquello que te vino en aquella canalización era cierto, aunque suene raro, aunque suene atípico. Entonces descubres un libro que te explica y poco a poco vas asentando toda una teoría que de aquí, que en breve la voy a plasmar en papel. Y bueno. Y por ejemplo, te explicaré el libro. Y tanto que sí, pendientes estaremos de tu publicación. Y por ejemplo, no sé, el caduceo, este símbolo tan extraño, ¿no? Que dice la mitología que fue un regalo de Apolo a Hermes de Trismegisto y que parece como una vara de poder con 2 serpientes entrelazadas y aparte con unas alas. ¿Esto podría ser un símbolo totalmente atlante? De hecho, lo tengo tatuado. Sí. ¿Ah, sí? Sí? ¿Dónde? Si se puede saber. Lo tatué en la mano derecha porque para tapar una cicatriz y me hice el caduceo de Hermes con los 7 chakras, subiendo por las serpientes, las 2 alas y el triángulo arriba de Yahvé. Bueno, eso lo añadí yo. El caduceo, que es la vara de Hermes, no se debe confundir con la de Escolapio, que solamente es una vara con una serpiente, que es la de la medicina. No obstante, este símbolo sí que es un símbolo también de curación. Es la serpiente que luego pasa a la Biblia como el pecado, pero en este caso es la vara y las 2 serpientes que se enroscan porque son la Kundalini, pero también es la serpiente, si recuerdas, la faraónica que asciende por la espalda y sube para arriba. Es un símbolo de sabiduría, de medicina,
en cuanto a el veneno que tiene la serpiente, que en pequeña dosis puede curar, como antídoto. Ujú. Y luego algo muy importante, la serpiente cambia de piel, muta, deja para atrás toda la vida anterior y va cambiando y va quitándose capas. A mí este símbolo me parece muy importante, que nos recuerda el perdón, el quitar, el cambiar, cómo evolucionar y la alquimia. Es curioso, ahora que hablamos de serpientes, de cómo pues se nos ha asustado, ¿no? En general, de que ojo con las serpientes, ¿no? Pero si te lo miras positivamente, dices, es un animal que si no lo pisas, no te ataca. Está simbolizado en la medicina, en las farmacias, vemos la copa, la serpiente entrelazada, en la kundalini, esta energía que, como muy bien dices, sube por la espalda, también tiene forma de la cadena, de las dos cadenas de ADN. Hay mucho más de lo que podríamos llegar a pensar, incluso en las máscaras de los faraones. Por ejemplo, tenemos la más reciente que nos viene a la memoria, es la de Tutankamón, que hay el buitre que representa a la realeza y la cobra que representa a la kundalini. Claro, porque la serpiente se arrastra por el suelo, pero es como el símbolo de la tierra, es lo más terreno. Y no sé por qué identificamos siempre la tierra como algo negativo, cuando en realidad tenemos que estar bien enraizados, subir esa energía por el chakra base y que ascienda correctamente. Ahí, en esa ascensión, y activando bien la kundalini, se comprende el verdadero sentido del acto sexual. Aquí ya entraríamos en un terreno tántrico. Cuéntanos, ya que estamos puestos, ahora no nos quedaremos así sin saber algo tan importante como es eso. Bueno, yo te explico mis teorías, siempre. Cuando tú asciendes la kundalini, activas en el acto sexual, puedes viajar dimensionalmente a otros sitios, a otros planetas. Estás haciendo un sexo astral, que yo le llamo. Claro, entonces no estás buscando simplemente el hecho del disfrute o del placer hedónico, sino estás traspasando un portal. Vale, tú no estás hablando de sexo, estás hablando de alquimia. Exacto, bien. Sí. Más cositas sobre la Atlántida. Tú, aparte de los registros acásicos clásicos y conocidos, que eres uno de los referentes para mí a nivel europeo, también haces los registros acásicos atlantes. Sí, atlantes egipcios, precisamente. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Bien, es una cuestión de técnica y de cambio de... como hemos hablado alguna vez en conversaciones privadas, conectar a registros, cada uno conecta de una forma diferente, pero la forma y la técnica tradicional es a través de las oraciones, porque la palabra, cuando tú la ejecutas, emite una vibración en tu cuerpo, y volvemos a la vibración y el resonar. Entonces, la oración es muy importante. Un registro normal, un registro acásico normal, digamos, la técnica para acceder es una oración en la que tú vas a evocar a la palabra con la que tú resuenes más, la divinidad, la fuente. Cuando trabajamos con los registros atlante-egipcios, sí que ya estamos trabajando con toda la mitología egipcia, para mí atlante-egipcia, porque comparten los mismos dioses. Entonces, en el altar tenemos a Isis, trabajo con esos dioses. Para mí la diferencia es esta, la técnica de ascensión es la misma, es a través de la oración. Y los símbolos para acceder, porque hay gente que accede mejor a través de símbolos, es utilizar unos símbolos atlantes egipcios, como el dije atlante o la flor de la vida, y en los registros normales la flor de la vida sí que es común, pero puedes utilizar
otro tipo de símbolos. Antes de que se me olvide, porque si no, cuando hemos hablado del Baco de Hermes, Sí. has dicho una cosa muy importante, que es el ADN oculto. Las dos serpientes se enroscan, ¿no? Como Sí. la secuencia de ADN, pero la vara, que es la base, la línea interna, aquí estaríamos hablando del ADN oculto, donde se guardaría toda esta información. Estamos hablando de lo que se nos dijo en su momento, del ADN basura, que no servía para nada, pero que realmente hay algo ahí que están descodificando a toda prisa. No hay ningún ADN basura en absoluto. Sí, sí. De hecho, vamos, Sí. es que incluso tuve un amigo biólogo molecular y ya te digo yo que se estaba trabajando en laboratorio con estos temas. ¿Qué te ha sorprendido a ti cuando canalizas a través de registros acásicos atlante egipcios? ¿Qué has llegado a ver en plena nitidez? El hundimiento, eso es lo que más me chocó, y siempre veo como una, no sé decir si es como un palacio, una cueva toda de cristales con 12 sabios. Me imagino que son los que a mí me guían. Y entonces yo entro en esta sala y a partir de ahí ya se produce toda la sanación. ¿Estás hablando La canalización. de los 12 sabios atlantes? Sí. ¿Sabes que esto es uno de los conocimientos más discretamente ocultos que se ha trascendido a través de resonancias de ADN? Cuéntanos. No, es que estamos hablando de cosas que yo tenía muy ocultas, ¿eh? Bueno, ya se sabe, ¿eh? Cuando se habla con Ferran aquí... Aquí, sí. Después, como todo, aquí hay un buffet de comidas y alimentos, primeros, segundos, terceros platos, postres, tés, cafés. Cada uno le resonará un plato más que otros, o hay gente que ni comerá, y otros que se pondrán hinchados, que bueno, se tendrán que tomar bicarbonato de sodio después. Pero ahí está, ¿no? Y yo creo que Sapiens, cuando creé Sapiens, lo que pretendía ya desde aquellos inicios de hace muchísimos años y hoy es que hay información que debe ser conocida, y como todo, vamos a poner un ejemplo, una pista de baile, no sacarás a bailar a cualquiera, habrá una persona que te resonará más que a las otras, y en la información, en el conocimiento ancestral, pues así está escrito. ¿Sí o no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yolanda, el planeta está cerrando un ciclo y podría ser, como está sucediendo en este fragmento de esta película, que el guionista sabía muy bien lo que estaba escribiendo porque pertenecía a una estirpe de atlantes y tenía que dejar, como Julio Verne en su momento a través de sus novelas, como Carl Sagan a través de la película Contact, un mensaje. ¿Qué opinas? Yo creo que cada vez más todas las películas, las series, nos están enviando muchos mensajes para que el inconsciente colectivo esté preparado para lo que va a venir. Yo creo que incluso los guionistas no lo saben, sino que es, son informaciones que se van filtrando y a partir de ahí tienen ideas y sacan guiones. Pero sí, no sé si has visto la película Doctor Strange de Marvel, que habla de chakras, de cómo trabajar con chakras, de cómo pasar a otras dimensiones. Es increíble toda la información que se da en esa película sobre todos estos temas. Y la gente cada vez lo ve como más normal. Efectivamente, yo creo que estamos ante un cambio de era, un cambio de sistema, igual que hubo un cambio del feudalismo, el capitalismo va a acabar y nos está pillando en medio, y la gente se está preparando y nos estamos preparando para este cambio, que va a venir acompañado
como siempre, de movimientos de la Tierra. Cuando dicen en la película La Milla Verde, dejan una luz encendida a la hora de dormir, el mensaje está clarísimo, ¿verdad? En el sentido de hacer el llamamiento a los ángeles, a... Yo te pregunto, Yolanda, tú canaliza. Bueno. Repito, cuando dice en la película, dejan una luz encendida a la hora de dormir, y esto lo dice John Coffey, que a veces se pronuncia como el café, pero se escribe diferente. Sí. ¿Qué nos podías decir sobre esta luz que los niños a veces piden? Déjame la luz encendida hasta que me duerma. Esto es un resonar de muy antiguo. Sí, bueno, porque siempre se dejaba una velita encendida cuando no había electricidad, y la vela produce un doble efecto. Por la noche vas limpiando energéticamente y la vela lo consume, y aparte está iluminando, está llamando, está trayendo a la posibilidad, a todas las protecciones. Entonces por la noche es una manera de pedir protección, a la par que limpieza. Más cositas. Y por ejemplo, es lo que veo con mi hija, cuando por la noche pide esta luz. ¿Te pide también la luz? Sí, porque pongo una lámpara de sal. Ya que estamos hablando de lámparas ahora de sal, ¿por qué es mejor una lámpara de sal que no una lámpara tradicional? Valga el pareado. Porque limpias más. La sal lo que te va a hacer es atraer y toda la energía negativa a través de la luz. Es como si fuera un tubo de luz hacia arriba. Bueno, yo lo visualizo por la noche y ahí se va toda la energía negativa. Por eso también cuando alguien pasa, ¿no?, a la otra dimensión, al otro, ve una luz, pues esa luz es la chispa divina de la que venimos y a la que vamos. ¿Quedan vestigios de aquellos atlantes con sus poderes, y lo pongo entre comillas, sanadores? Porque incluso en la película Milla Verde hay un apunte que dice: esa fuerza extraña salió de él y llegó a mí a través del contacto de nuestras manos unidas, como rara vez pueden conseguirlo el amor, la esperanza y las buenas intenciones. Esto nos recuerda un poco a ese Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, cuando hacía imposición de manos sanando. Sí, claro. Bueno, Jesús recibe toda esta información esenia, y sí que hay como una vinculación entre esenios y todos los conocimientos que provenían de la Atlántida, egipcio, dogones. Hay un hilo conector de toda la información, que de una civilización a otra hay cambios y variaciones, pero la información es la misma. Sin duda, Jesús de Nazaret tenía un toque, algo divino, por un lado, pero como todo hay que disciplinarlo, hay que formarlo, hay que entenderlo y controlar qué energías mueves. Aquellos años perdidos de Jesús de Nazaret fue a formarse, a controlar y entender lo que estaba moviendo de chiquitín con la comunidad esenia, aquel, si no recuerdo mal, un historiador griego, Plinio el griego, creo que era, que hablaba de una gente excepcional en todos los campos. Bueno, yo no tengo duda, por todo lo que he leído, que es así, que la figura de Jesús recibe conocimientos y técnicas esenias, y viaja, todo este vacío que tenemos temporal, viaja para... Bueno, de la misma forma que todos buscamos, ¿no? Como yo te comentaba, pues tenía mis visualizaciones, cosas que luego pasaban, soñaba una cosa y sucedía, y tienes que buscar un porqué y buscar información, porque sufres mucho. A Jesús es que estoy convencida de que sufrió lo mismo, o muchísimo más, evidentemente por todas sus capacidades, y tuvo que ir buscando que le explicaran cómo dominarlo y cómo
potenciarlo, controlarlo. ¿Tú crees que Jesús de Nazaret era una reencarnación atlante? Bueno, yo la teoría de la reencarnación yo no la creo como tal, sino como te digo, información en el ADN, que tuviera información suya en el ADN que despertara, sí. Aquello que obraba milagros, pero desde más sencillos a más complejos, esto se tiene que tener una capacidad más que especial. Sí, claro. Bueno, es que ya es toda una configuración. Fíjate, la estrella, Sirio, cuando nace, cuando el sol, bueno, claro que hay todo, cuando el sol está justo, ¿no? En estos 3 días del solsticio, que el sol se para y renace, resucita. Es la continuidad de la mitología de Ra, de toda la relación que tiene Jesús con su nacimiento, a mí me da esta indicación de que sí que tiene, desde luego, ascendentes atlantes. Esta resonancia que hay con la Atlántida, que tienen muchísimas personas del planeta Tierra, y esta misma resonancia, ¿podría ser esas serpientes simbolizadas de la Kundalini, por ejemplo? Sí, también se habla del ADN celestial y no... yo insisto más en el científico meramente, porque esto me da a mí una explicación más científica de por qué tanta gente canaliza a Jesucristo o siente la energía crística o no, yo soy una reencarnación de Cleopatra. Muchas personas reciben esa información. ¿Por qué? Porque seguramente tienen restos y vestigios en su ADN de todas, bueno, de estas personas, de estos seres. Hablabas antes de la película Doctor Strange. Vaya con el guionista, la primera, estamos hablando de la primera, que también dices, ¿por qué estos mensajes tan claros, no? Y establezco un cierto paralelismo, y estamos en la recta final de la entrevista, Yolanda de Graillet, de que si Jesús en realidad no sanaba a nivel celular, biológico, molecular, celular, sino que sanaba algo más que tenía pues un efecto tsunami. Y ponemos un fragmento de la película, si te parece. ¿Vamos? Vamos. Vamos allá. ¿Usted curó a un hombre llamado Pangborn de una parálisis? En cierto modo. ¿Le ayudó a volver a andar? Sí. ¿Cómo corrigió una lesión medular completa C7-C8? Bueno, no la corregí. Él no podía andar. Le convencí de que podía. No insinuará que era psicosomática. Cuando usted vuelve a unir un nervio seccionado, ¿es usted quien lo regenera o es el cuerpo? Son las células. Y las células están programadas para recomponerse de una manera muy concreta. Sí. ¿Y si le dijera que se podría convencer a su cuerpo de que se recompusiera de muchas maneras distintas? Está hablando de regeneración celular. Eso es. Tecnología médica de vanguardia. ¿Por eso usted trabaja aquí sin una junta médica rectora? O sea, ¿cómo de experimental es su tratamiento? Mucho. Así que ha descubierto una forma de reprogramar las células nerviosas. Qué maravilla, ¿verdad, Yolanda? Sí, es que esta película a mí me dejó impactada por el nivel de información que se da en ella, sí. Y creo que así es. Tú puedes programar tu cuerpo y tus células. Problemas, códigos limitantes, sociedad, el estrés, tener que ir cada día, pero bueno, es que todo nos lleva hacia que no podamos estar ni siquiera con nosotros mismos, solos, programándonos, pensando, emitiendo la vibración correcta, adecuada para regenerarnos. Yolanda, nos quedan 2 minutos de programa. Bueno, tu mensaje, tu meditación, tu deseo. Cuéntanos. Sí, todas las personas que, pues imagínate, han escuchado esta entrevista y sienten, pues yo soy atlante y qué tengo que hacer y yo les recomiendo una meditación, que se pongan a meditar simplemente, visualizando, reconectando con el momento del final de la Atlántida, cuando cae, y que establezcan un perdón, que limpien esa memoria,
de la manera que para ellos sea más propicia, quemando un incienso, quemando un escrito, dando gracias. Hay que hacer un pequeño ritual de limpieza con esta memoria. Uno de los que hago es con un pequeño cristal. Ujú. Haces la meditación, cargas el cristal con la información de gracias, de perdón, para limpiar esa memoria, y lo tiras al mar cuando tengas ocasión. Un día haremos un programa, Yolanda, y muchas gracias por tu consejo sobre si en la primera entrega de Superman también se ha dio un mensaje sobre aquella ciudad con información acumulada en cristales de cuarzo. Esto es uno de los grandes secretos que se sabe y que a día de hoy se sigue, no sé si decir ocultando, pero véase los micrófonos de la radio, que hay cristales de cuarzo, los famosos relojes de cuarzo. ¿Qué hay detrás del misterio del cuarzo? Yolanda de Greyer, como siempre, el tiempo no lo hemos curvado en radio, pero al menos hemos canalizado de maravilla. Te doy, como siempre, las muchísimas gracias, y las personas que quieran contactar contigo, como siempre, pues ya está Yolanda a vuestra disposición. Como siempre, un abrazo eterno, Yolanda. Un abrazo a todos los oyentes y un súper beso a ti. Nos vemos pronto. Y amigos y amigas, como siempre lo dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Adiós.